buenos días. Bienvenidos a su primer videoblog de la salud. El tema de hoy es los primeros auxilios. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, Erika. Hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Ya como todos conocemos, es un tema muy interesante, ya que si se practica de una manera correcta, podemos salvar la vida de una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina. Para preguntar a unas personas sobre qué conocen de los primeros auxilios. Sí, así es. Me dirigí a dos comunidades, que es Tarecuato y La Cantera, para saber qué conocen al respecto, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a ver. Buenos días. ¿Me podría decir qué sabe usted sobre los primeros auxilios? Bueno, yo sé lo poquito, pues, ¿verdad? Cuando pasa un accidente, debe de levantar con cuidado o mandar llamar a los de la protección, pues, para que no lo levanten, o si está fracturado por aquí, ponerle un cuello y levantar con cuidado. Es todo lo que esté, pues, cuando pasa un accidente. Muchas gracias. Actividades que se realizan, son actividades que debemos conocer para poderle dar atención a las personas que por contingencia a veces se ocasiona, bien sea en la calle, en el hogar, en algunos centros o en camiones. Por ejemplo, que tengamos noción o conocimiento que es un paro cardíaco o ¿cómo se llama? Parálisis cerebral. Pues mover sus miembros cada uno, o en el caso de que sea un paro cardíaco, tratar de bombearle más fuerte con golpes al corazón. De eso es lo que yo sé. ¿Qué más podemos decir? Son medidas que se aplican a una persona que sufrió un accidente o una enfermedad repentina. Pues los primeros auxilios es cuando hay que dar, como lo dice la palabra auxilio, a alguna persona accidentada o a alguna persona que se le baja la presión o un desmayo. Primero hay que checarle la presión arterial, o si tienes alcohol, pues ponerle ciertas partes. Y también por ejemplo, si sufre un desmayo, sí tomarle la presión y pulso, o un accidentado, tratar de reanimarlo. Por ejemplo, como cuando alguien se quiebra la mano, tienes que actuar rápidamente y ponerle tablas, o si no tienes nada, usar y poner un cartón y asegurar la mano para que no se pueda. Pero como ya vieron, la mayoría de la gente conoce sobre los primeros auxilios, y eso es muy bueno porque ya sí podrán aplicarlo para alguna víctima. ¿Y ustedes qué opinan, compañeros? Pues sí, está muy bien que la gente conozca este tema, porque pues pueden ayudar a las personas que sufren un accidente. A mí me parece que toda la gente tendría que conocer este tema. Ustedes, compañeros, ¿qué? Pues sí, es verdad, porque muchas de estas personas contestaron que sí, y pues es muy importante que ellos conozcan, a pesar de que ellos no han ido a alguna escuela, o que los que han ido no tienen mucha, no les enseñan mucho ese tema, pero sin en cambio lo conocen y lo saben porque al paso del tiempo lo han vivido y lo han conocido. Ahora vamos con nuestra compañera que realizó una entrevista a un doctor de la comunidad de Tarecuato. Así es, compañeras, vamos a ver. Buenos días, compañeros. Me encuentro en el Colegio de Bachilleres Plantel Tarecuato para entrevistar al doctor Baltasar Torres Escobar sobre qué son los primeros auxilios. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Me podría decir qué son los primeros auxilios y la importancia que tienen los signos vitales? Claro que sí. Los primeros auxilios son las medidas de salud que se prestan a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina. Esto mientras el paciente es llevado a un médico, a un centro hospitalario, para que reciba el tratamiento adecuado a su problema.
La importancia de los signos vitales, voy a decirles primero qué es un signo. Un signo es algo que podemos medir, algo que podemos observar. Y los signos vitales son 5. Son 5 que son los siguientes. El primero es la tensión arterial. Tensión arterial. El segundo es la temperatura. Temperatura corporal. El tercero es la frecuencia cardíaca. El cuarto es la frecuencia respiratoria. Y el quinto es el pulso. Bien. La importancia de esos signos vitales, como su nombre lo indica, es para saber cómo se encuentra el estado de vida o el estado vital de la persona. En este caso estamos hablando de un accidentado o de una persona que ha sufrido alguna enfermedad repentina. Gracias. Para servirle. Qué bueno escuchar las palabras de un doctor que es más especializado en el tema. Y pues ahora ya sabemos qué son los primeros auxilios y la importancia que tienen los signos vitales. A ver, compañeros, ¿algo más que quieran agregar? Sí, Javier, yo también quisiera agregar algo. También es muy importante que conozcamos qué hacer y qué no hacer en caso de un accidente o una emergencia. Pues sí, como ya mencionamos anteriormente, esto puede salvar la vida de una persona, pero siempre y cuando sean bien aplicadas. Por eso les voy a decir lo que deben y no hacer en caso de presentarse un accidente o una enfermedad repentina. Tomar el mando en todo accidente o enfermedad repentina. Ordenar que se llame a los médicos o al servicio de emergencia. Proceder con calma pero activamente. Alejar a los curiosos. También deben de localizar las fracturas y hemorragias. Colocar férulas o tablillas en toda fractura o dislocación. Esto puede evitar que la persona sufra mayores complicaciones. Pretender corregir las fracturas o dislocaciones. Dejar que sangre una herida. Lavar las heridas con agua que no sean esterilizadas. Ver con indiferencia a las personas que sufren un desmayo. Intentar hacer lo que no se sabe hacer. Mover a un accidentado sin necesidad. Y por último veremos diferentes casos donde se practican los primeros auxilios. Quemaduras, picaduras, golpes son incidencias típicas del verano. Lo mejor suele ser mantener la calma y acudir al médico, pero conviene recordar unas medidas de auxilio básicas. En caso de quemaduras de primer grado que queman la parte externa de la piel, se aplica frío y una pomada para quemaduras. Si es de segundo grado, provoca ampollas al quemar la parte interna de la piel. En ese caso, se debe acudir al médico, sin reventar la ampolla ni aplicar ningún medicamento. Lo mejor es lavarla con agua fría y jabón y cubrirla con una gasa. Si se trata de una quemadura de tercer grado que daña los tejidos y es extensa, hay que llamar a una ambulancia medicalizada. Para las picaduras, las farmacias cuentan con remedios específicos, pero también hay remedios caseros. Vinagre, ajo o cebolla para las picaduras de mosquito. Para las de abejas y avispas, retiramos el aguijón con una pinza y se puede aplicar una compresa empapada en amoníaco o una pasta de bicarbonato y agua. Las heridas deben curarse utilizando abundante agua y jabón. Luego se aplica un antiséptico yodado y se cubre con una compresa. Las heridas punzantes en abdomen, tórax y pecho son muy peligrosas. Hay que taponar la herida con rapidez para cerrar el paso del aire y pedir una ambulancia medicalizada. En caso de hemorragia, hay que tumbar al herido y taponar. Si se trata de una extremidad, conviene elevarla y comprimir durante 5 minutos con una gasa esterilizada o un paño muy limpio. Si no para la hemorragia, hay que usar 2 dedos por encima de la herida para comprimir la arteria. El torniquete es una medida de emergencia que compromete la salud del miembro e incluso del herido. Se debe hacer solo si la hemorragia no cesa y siempre con elementos anchos, como un cinturón o una goma elástica.
Hay que anotar la hora en que se ha colocado y aflojarlo cada 10 minutos. Si al hacerlo la herida no sangra, no se colocará de nuevo. Para las contusiones leves, lo mejor es aplicar frío, guardar reposo y aplicar geles antiinflamatorios. Si son múltiples y más severas, deben ser tratadas por un médico. En caso de esguince o torcedura, la visita al médico también es importante para que no se produzca una lesión crónica. Antes de ir, conviene aplicar frío y vendar. Ningún programa de seguridad es perfecto, aunque abarque equipo de protección personal. Hagamos lo que hagamos, los accidentes siempre pueden ocurrir. Una astilla metálica se incrusta en el ojo de un compañero de trabajo. Alguien del almacén cae víctima del calor veraniego. Durante el almuerzo, una amiga se atraganta con un sándwich. No puede respirar. Este tipo de situación surge a diario, pero usted puede actuar para dar auxilio. En cualquier entorno de trabajo hay peligros que exigen estar atentos. Por ejemplo, si algo le cae en el ojo, procure levantar el párpado superior de la esfera ocular. Ello hará que la partícula tienda a deslizarse hacia abajo, hacia el párpado inferior. Entonces saque la partícula incrustada con una gafa estéril o un pañuelo limpio. Si un objeto se le ha incrustado en el ojo, hay que proceder de otra manera. Con apenas tocarlo, pudiera clavarse más. Más bien, calme a la víctima y protege el ojo colocándole suavemente un vaso de cartón. Véndele los ojos para disminuir la probabilidad de mover el ojo lesionado. Recuerde que al mirar los ojos se mueven juntos. Trate entonces de relajar a la víctima hasta que llegue asistencia médica. Por si aún no lo ha adivinado, a fin de usar muchas de las técnicas de primeros auxilios que hoy veremos, debe usted saber dónde se encuentran los botiquines en su entorno de trabajo. Así que si no lo sabe, pregúntele a su supervisor. Espero que les pueda servir este videoblog y agradezco a todas las personas que nos apoyaron para que se llevara a cabo y a ustedes, compañeros, por haber estado aquí con nosotros. Claro que sí, pero gracias a ustedes que nos invitaron a su videoblog. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios como... Hoy vamos a hablar... Si conocemos del tema, podemos practicar unos buenos auxilios. Hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Me dirigí a dos comunidades que son Tarecuato y La Cantera para saber... Ahora vamos con la entrevista que nuestra compañera Araceli le realizó a un doctor de Tarecuato. Así es, compañeros, veamos el reportaje. Pero mueve las manos de aquí. No hacerlo de menos o no... O... ¿Tú, Mayel? ¿Cuál es aquí? O... ¿Tú, Mayel? ¿Cuál es aquí? ¿O qué piensas tú, Víctor? Yo. ¿O qué piensas tú, Víctor? Yo. Yo. ¿O qué opinas tú, Víctor? Yo pienso que sí está bien, ya que de estos ya que de algunos puntos depende la vida de alguna persona o Buenos días, Erika. Hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Ya como todos conocemos, es un tema muy interesante, ya que si se practica de una manera correcta, podemos salvar la vida de una persona víctima de un accidente o enfermedad repentina. Ahora vamos con la entrevista que nuestra compañera le realizó a un doctor de la comunidad de Tarecuato. Sí. No, días.
Adiós y la poesía, ¿qué? Adiós y la poesía, ¿qué?